Hola a todos, espero que estéis bien y bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva presentación de la escuela terapiafacial.es. Yo soy Óscar, soy el director de la escuela, ahí tenéis mi foto para que me veáis y rápidamente voy a desaparecer para dejaros con lo verdaderamente importante que es un estudio sobre el cual vamos a comentar algunas cosillas interesantes. Este estudio investiga el papel que tiene la fascia que rodea el nervio mediano y la relación que pueda tener con el síndrome del túnel carpiano. Este es el estudio que ha hecho Carla Esteco hace muy poquito tiempo, tiene unos pocos meses, y ella investiga las relaciones de la vaina que rodea al nervio mediano, la vaina fascial paraneural, con las estructuras miofasciales cercanas. Y lo hace desde una perspectiva macroscópica, microscópica y también mediante un estudio ecográfico, que es muy interesante y ahora veremos. Comienza el estudio haciendo un breve repaso sobre lo que es el síndrome del túnel carpiano y su principal característica, que es la parestesia y el dolor, con una predominancia nocturna. Y también nos cuenta que afecta entre el 1 y el 3% de la población mundial, que es bastante. Las cirugías de liberación del nervio que se realizan a nivel del túnel del carpo y que probablemente todos habéis visto e incluso tratado, resulta que aunque el 75% reconoce Carla Esteco en el estudio que evolucionan bien, sin embargo el 25% de los intervenidos no mejora su sintomatología después de la operación. De hecho, un 57% 2 años después presenta síntomas, los mismos síntomas que tenía antes de la cirugía. De ellos, de ese 57%, entre el 43 y el 90% de los que se volvieron a operar seguían teniendo síntomas después de esa intervención. Y aquí es donde se centra el estudio. Ellos quieren saber qué pasa con ese 20 o 25% de personas que no mejoran después de la operación. O sea, liberamos el túnel del carpo, abrimos el espacio por donde pasa el nervio y sin embargo hay una proporción bastante grande de personas que no mejora, que sigue teniendo sintomatología o que aparece una sintomatología recurrente al cabo de un tiempo. Entonces en el estudio precisamente lo que investigan es eso, qué conformaciones anatómicas puede tener el nervio mediano y qué relación tiene con las estructuras que le rodean y que puede estar influyendo en la aparición del síndrome del túnel carpiano después de la operación o sencillamente que no mejoren con una liberación del nervio a nivel del túnel del carpo. La primera parte del estudio hace un análisis ecográfico, de tal manera que se tomaron imágenes ecográficas de 21 sujetos sanos y 16 personas con un síndrome del túnel del carpo severo, categorizados como severo, y estaban en estadio prequirúrgico. No se habían operado todavía, pero en principio los iban a operar. Lo que midieron fue el desplazamiento transversal del nervio en el antebrazo y en el túnel del carpo durante movimientos de los dedos, durante la flexión de todos los dedos y durante la flexión del dedo medio exclusivamente. A nivel de disección, en la anatomía macroscópica, hicieron un estudio de 9 cadáveres frescos que no habían sufrido en vida ningún tipo de patología, o por lo menos no estaba documentada, en las extremidades superiores. Y se les realizó una incisión longitudinal de la piel desde el hombro hasta la palma de la mano para poder analizar todo el trayecto del nervio mediano. De manera que lo analizan en varios puntos. Primer punto, la relación con la musculatura anterior del antebrazo, la relación con la fascia braquial y la relación con el ligamento transverso del carpo y el retináculo flexor en la zona del túnel del carpo propiamente dicha. Un tercer estudio se hace a nivel microscópico y lo que hacen es obtener muestras del nervio con los músculos y la fascia que rodea al propio nervio en varios niveles. Tercio medio del brazo, en el acertus fibrosus, o sea, en la expansión miofascial que tiene el bíceps braquial y que en su inserción en la fascia antebraquial, y en el tercio medio del antebrazo. Por último, también en el túnel del carpo. Se obtienen muestras de 4 sitios.
¿Qué resultados obtienen? En el estudio ecográfico, lo primero que ven es que hay una reducción en el desplazamiento del nervio a nivel del túnel del carpo, en los pacientes que sí tenían un síndrome del túnel carpiano. Y esa reducción en el desplazamiento del nervio ocurre tanto en la flexión conjunta de todos los dedos como la flexión aislada del dedo medio. De tal manera que el nervio se mueve menos. Eso es lo que comprueban. Además, hay un resultado similar, o sea, también se mueve menos el nervio en la medición que se realizó en el tercio medio del antebrazo. Y por último, lo que comprueban es que hay una disminución en la sección transversal del área circundante al nervio, también al hacer esos movimientos. Es como si el espacio que hay alrededor del nervio disminuye, tienen menos espacio para moverse, para deslizar. A nivel de disección, encontraron que en la región cubital del antebrazo hay un túnel fibroso que contiene el haz neurovascular. Ese túnel se continúa con el tabique intermuscular medial y con la fascia braquial. Y además se encontró, como podéis ver ahí en esa foto, donde pone paraneural sheath, se encontró una cantidad abundante de tejido graso en el interior de ese túnel. O sea que hay un túnel fibroso que parece como una especialización fascial, que además se continúa con los tabiques y con la fascia braquial, y dentro de ese túnel está el haz neurovascular. Es muy, muy, muy interesante. En el antebrazo, el nervio discurre entre el flexor común superficial y el profundo, flexor de los dedos. Y a unos 10 centímetros en dirección craneal con respecto al túnel del carpo, el nervio se hace más superficial, cambia de plano y pasa entre el flexor común superficial de los dedos y el palmar mayor. Ahí lo podéis tener, justo en esa zona donde cambia de plano. Fijaros que aquí, en la foto, se observa el nervio mediano, pero la hoja paraneural de alguna manera no se aprecia bien, es como si lo hubieran cortado. Sin embargo, en esta otra foto ya se ve. Ahí fijaros, ese es el nervio mediano, ese túnel, esa estructura que es como una cuerda bastante fibrosa y rodeado de la hoja paraneural que tiene una continuidad directa con el propio nervio, pero no solo con el propio nervio, sino que además el hallazgo principal que ellos observaron fue que el tejido conectivo que rodea el nervio se origina en el epimisio de los músculos que están alrededor del nervio. O sea, hay una continuidad fascial del nervio al epimisio a través de esta hoja paraneural. O sea, es un túnel fibroso que conecta el nervio con los músculos. Y eso fue, un hallazgo muy, muy, muy importante. Existe una relación de continuidad entre la vaina del nervio y los músculos que lo rodean. Lo que ocurra a nivel tensional en un lado va a influir en el otro. Hay una relación de interdependencia. En el estudio microscópico, además, encontraron que en todas las secciones estudiadas había una continuidad de tejido entre la vaina del nervio y el epimisio de los músculos circundantes. O sea que lo que se veía en el estudio macroscópico se confirmaba en el estudio microscópico. Ahí veis a mano izquierda arriba intramuscular septe, que son los tabiques intramusculares, y como la hoja que rodea el nervio tiene todos esos pequeños fascículos que veis ahí en el centro de la imagen, y la vaina que lo rodea se continúa directamente con estos tabiques intramusculares que son en realidad el epimisio muscular. Muy, muy interesante también. ¿Y a qué conclusiones llega el estudio? En primer lugar, el nervio mediano presenta una vaina de tejido fibroadiposo que lo protege frente a las fuerzas de compresión. O sea que cuando decimos que hay una compresión del nervio, es porque esta vaina ya no está cumpliendo su función. Algo ha ocurrido. En segundo lugar, el nervio con su vaina se organiza en capas concéntricas que deslizan entre ellas y que hacen que el nervio se deslice con respecto a las superficies adyacentes. Es el mismo concepto que Gimbertot ya había mostrado para los tendones. ¿De acuerdo? Entonces, desde esa perspectiva, es como si fuera un catalejo.
O sea, hay una especie de deslizamiento entre capas concéntricas. De forma que la tensión miofascial llega a la vaina paraneural a través de los tabiques intermusculares. Ese modelo telescópico integra el nervio, integra su vaina e integra la fascia epimisial de los músculos que lo rodean en cada zona. Es como una unidad funcional. Una unidad funcional que se produce gracias a esa hoja paraneural. Aquí tenéis ese pequeño dibujo ilustrando cómo funciona. Esto sería el nervio y esa es la hoja paraneural, la hoja que recubre al nervio y que lo conecta con la fascia epimisial de los músculos adyacentes. Por tanto, la vaina fascial paraneural debería ser considerada como una especialización de la fascia profunda. Una especialización que sirve para proteger al nervio, para permitirle deslizar y además transmite fuerzas del interior del nervio hacia los músculos adyacentes y de los músculos adyacentes hacia el interior del nervio. ¿Para qué? Para que se pueda mover durante los movimientos corporales. Es una vaina que juega un papel muy importante en la transmisión de las fuerzas a nivel local y a nivel global, como estáis viendo ahí, una tensión transversal en la vaina paraneural llega al epimisio y también afecta al nervio. Es una foto muy ilustrativa. De forma que el nervio no puede considerarse como una estructura aislada, sino que forma parte de una estructura sinérgica con los tejidos de alrededor. Es algo que dentro del paradigma fascial ya lo sabemos, pero cada vez hay más ciencia que lo especifica a cada nivel, y no solo a nivel macroscópico, porque lo observamos, sino que además son capaces de medirlo ecográficamente y de medirlo o de demostrarlo a nivel microscópico. El deslizamiento del nervio se produce gracias a esas superficies deslizantes que hay una sobre otra. La función de la vaina fascial paraneural es la de mantener el espacio funcional del nervio abierto para permitir su deslizamiento. Y eso, como hemos visto en la fotografía de antes y que os vuelvo a poner, se produce gracias a las fuerzas transversales que precisamente abren ese espacio, tensan la vaina paraneural para abrir el espacio y que el nervio deslice. Así que es muy importante la integridad miofascial de los músculos que rodean al nervio, que son los responsables de traccionar de la vaina para que el nervio tenga espacio y pueda deslizar. ¿Qué repercusiones clínicas tiene esto? Bueno, cuando existe deterioro a nivel fascial en esta zona, por supuesto se altera la transmisión miofascial de las fuerzas. De forma que si hay algún exceso de tensión en los grupos musculares de la zona, va a haber un cierre del espacio. Y si hay poca tensión, también. Se aumentan las fuerzas de cizallamiento entre las capas de tejido fascial y eso también reduce el espacio funcional del nervio, produciéndose una pérdida en la capacidad de deslizamiento. Y ahí es donde van a empezar los problemas mecánicos en el nervio. Cuando ello se cronifica, empiezan a ocurrir ya problemas más serios, como la inflamación, la remodelación del tejido, la fibrosis, por supuesto, y ahí es donde ya estamos con un problema más serio. El hallazgo ecográfico en la reducción del desplazamiento transversal del nervio, así como en el área que lo rodea a nivel del antebrazo, evidencia la necesidad de optimizar la función de los elementos miofasciales a este nivel. Quiere decir que tenemos que trabajar a nivel miofascial en el antebrazo siempre que haya un síndrome del túnel carpiano. No podemos limitarnos a abrir el espacio del túnel del carpo porque corremos el riesgo de que el problema no esté ahí. Y eso es lo que ellos dicen que ocurre en ese 20-25% de personas que no mejoran con la cirugía. Entonces tenemos que realizar un tratamiento más global, antebrazo, yo diría que incluso brazo también, siempre que intentemos mejorar el deslizamiento del nervio dentro de la vaina que lo rodea. Y este ha sido el comentario sobre el estudio de Carla Esteco, que me pareció muy interesante y lo quería compartir con vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.